Buenas tardes, tutor Juan. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Pertenezco al curso de software para ingeniería y mi número de grupo es el 80. En vista de la oportunidad que nos han dado y agradezco inicialmente por ella, de sustentar de nuevo algunos de los pasos anteriores para mejorar nuestra nota o mejorar el producto de entrega, pues por medio de este video entonces sustentaré de nuevo el paso 5 siguiendo la recomendación que usted me ha hecho en las calificaciones, donde no he explicado bien el uso de las referencias para la construcción del documento. Em, bueno, inicialmente entonces, a partir de las referencias que he consultado, pues he creado este pseudocódigo. En este pseudocódigo entonces he utilizado información que se le ha dado a nuestro usuario por consola, se han recibido que corresponden pues a los datos de salida, se han tenido datos de entrada que son la información que se le ha pedido a nuestro usuario, como si quiere armar la matriz horizontal o vertical, el movimiento que quiere ejecutar, si quiere o no seguir haciendo movimientos. Eh, Se han hecho uso de ciclos como el mientras, de funciones como el if, el for, el select case. Todo esto lo he consultado en referencias en Internet y en documentos de Internet. Inicialmente he hecho uso o he hecho consulta de este documento, de esta presentación, en la cual se hace el manejo de variables, cómo se nombran las variables, cómo se hacen operaciones con las mismas, cómo podemos mostrar estas variables en consola, cómo podemos pedir al usuario que ingrese una de estas variables por medio de la función input, las salidas por medio de la función dis, printf, cómo es la sintaxis para cada una de ellas, dependiendo del tipo de dato, cómo debemos asignar o cómo debemos nombrar el formato de la variable. Haré algunos ejemplos, cómo podemos hacer operadores, menor que, mayor que, igual, eh, los operadores lógicos y o diferente, eh, cómo podemos asignar rangos con los dos puntos, cómo podemos generar números aleatorios, pero en este caso no he hecho uso de rand, sino de una función que más adelante nombraré para generar inicialmente un vector aleatorio, cómo hacer estructuras de control condicionales, que he hecho uso del if, del else if, del select, del case, como ahorita lo veremos en el pseudocódigo, en el algoritmo. Vemos los ejemplos de cada una de estas, las estructuras de control iterativas, como lo son el for y el while, cómo es la sintaxis para cada uno de estos, algunos ejemplos de la ejecución, también los arreglos dimensionales o vectores, donde encontramos vector fila, vector columna, cómo se organizan cada una de estas posiciones, cómo podemos en algún momento nombrar una de estas posiciones dentro del programa o solicitar una para realizar una operación, cómo podemos hacer también arreglos bidimensionales o de dos dimensiones que llamamos matrices. En este caso vamos a realizar una matriz de 3x3 que será nuestro rompecabezas. Cómo teniendo en cuenta la fila y la columna se asigna la posición o se consulta la posición para un dato X. Algunos ejemplos de esto y entre otras funciones que se encuentran en este manual. También he hecho uso de este manual en formato PDF, también está muy completo, puede ser descargado, entonces acá vemos cómo se pueden hacer o cómo pueden haber manejo de números reales, números complejos, de cadenas de caracteres, lo mismo, cómo podemos asignar variables, cómo hacemos operaciones con estas variables, los operadores lógicos, eh, cómo hacemos sentencias con if, select, for, while,
y pues algunas otras funciones que no he utilizado en este curso, pero sí en otros como para realizar gráficas, como esta de plot. He consultado también cómo generar el vector de forma aleatoria por medio de la función grant. Y inicialmente he hecho un vector que cuando fui a construir una matriz de 3x3 de manera aleatoria, yo asignaba solo 8 datos porque el noveno dato es 0 o la casilla vacía. Y entonces me salía un error porque no había una correspondencia. Al ser de 3x3 serían 9 datos y yo solo le estaba dando un rango de 8 datos. Eso fue un problema inicialmente. Y el segundo problema es que al generar una matriz de 3x3 aleatoria de 3x3, así generara los 9 datos, pues debía de perder uno porque a la casilla o a la posición no debía asignarle un 0 vacía, entonces se me estaba perdiendo un dato. Entonces, con estas dificultades, pues decidí mejor generar primero un vector de forma aleatoria por medio de esta sintaxis. Para mi caso, en el pseudocódigo acá es 1. eh, Conservo rm y le asigno desde primer número hasta segundo número. Más adelante vemos cómo el pseudocódigo de cómo lo realicé. Para hacer más amigable el entorno y me pareció una manera más organizada, hice uso de Xdialog, que es un cuadro de diálogo que sale cuando solicitamos o cuando informamos a nuestro usuario de algo que se está haciendo en el programa. Entonces, por ejemplo, cuando pedíamos a nuestro usuario cómo quería armar la matriz horizontal o vertical, entonces lo hacíamos por medio de Xdialog y él digitando horizontal o vertical tomaba la decisión. Entonces vemos que inicialmente está la variable a la cual le vamos a asignar el dato que ingrese nuestro usuario, la función xdialog, luego viene un mensaje, puede venir un segundo mensaje y luego hacemos una casilla vacía, por ejemplo, como lo vemos acá que tiene un 1, lo podemos hacer vacío para que el usuario ingrese la respuesta. Luego hice uso de esta referencia en internet de cómo ordenar un vector en MATLAB. A pesar de que hice uso del entorno de Scilab, pues la sintaxis es muy similar y la forma o la lógica pues es muy parecida. Entonces, por eso hice uso de este video para organizar el vector de una manera ascendente o descendente o para asignar los datos de vector a matriz de una forma organizada. Este video es del señor Jaime Echeverri. Entonces, si revisamos nuestro pseudocódigo o el pseudocódigo que se ha creado, entonces vemos que lo primero es escribir en consola el mensaje de bienvenida y las reglas del juego. Esto ya lo hacemos por medio de la función this que encontramos en nuestro manual. También en nuestro manual vimos cómo asignar o cómo inicializar variables o cómo nombrar variables y lo que hacemos acá en este momento. Vemos que en la solución entonces lo vamos haciendo con la sintaxis correcta. Vemos que siempre terminamos en punto y coma cuando se hace la inicialización de una variable para que éste sea tomado de la mejor manera. Ya luego venimos y decimos que vamos a leer ese primer número que nos debe ingresar nuestro usuario y a partir del cual se deben crear los consecutivos y vemos que le mostramos un mensaje a nuestro usuario. Acá utilizamos la función input y a una variable le asignamos lo que la persona ingrese, como lo vemos acá en nuestro código. Ya luego vemos que hicimos uso de la referencia o de la consulta de la función grant, donde habíamos dicho que generábamos inicialmente un vector, vemos que corresponde a una fila, rm, y luego los rangos de primero hasta segundo número y ya luego a vector en la posición 9, que así es que también como lo habíamos visto en las referencias, podemos hacer uso de una posición del vector, le asignamos 0. Seguimos entonces adelante, inicializando variables que ya sabemos cómo hacerlo y hacemos uso de un ciclo mientras.
donde ¿qué vamos a hacer? Cada posición de vector va a pasar a cada una de las posiciones de matriz. Entonces por eso validamos fila, incrementamos auxiliar y luego validamos columna e incrementamos auxiliar. Y así se va a ir desplazando por cada una de las posiciones de vector y será asignada a cada una de las posiciones de matriz. Luego borramos lo que está en consola, que ya lo sabemos hacer con CLC. Como lo decimos acá, limpiar consola, escribimos rompecabezas por armar un mensaje por medio de divs y mostramos por medio de divs la matriz. También podríamos hacer uso de printf para hacer esta parte del código. Luego seguimos asignando variables y luego organizamos el vector de una manera ascendente. Esto con el fin de ir preparándonos para la respuesta que hará nuestro usuario si decide armar o no nuestra matriz de forma horizontal o vertical, ir preparando el orden de la matriz patrón o de la matriz con la cual vamos a tener un punto de referencia para saber si ha terminado o no el armado. Lo vemos acá en el código. He decidido ir a la par del algoritmo, ir creando el código para comprobar si se hace de forma correcta cada una de las ejecuciones del programa. Listo. Luego, entonces, nos van a pedir o vamos a pedir a nuestro usuario si desea armar la matriz y dependiendo de la respuesta, pues ya seguiremos ejecutando el programa o daremos fin al mismo. La respuesta siempre va a ser validada por medio de un ciclo mientras la respuesta sea diferente a 100 mayúscula o diferente no en mayúscula, pues se repetirá la pregunta. Debe de tener una de estas dos respuestas en letras mayúsculas, como lo vemos acá en nuestro programa. Y ya dependiendo pues de la respuesta, si es horizontal o vertical, pues ya volvemos a reasignar las posiciones de la matriz en una nueva matriz que es nuestra matriz identidad, nuestra matriz patrón. Asignamos cada una de las posiciones de acuerdo al orden. Ahora en esta parte ya hacemos uso de select y cada uno de los casos. Pues he definido 9 casos en los cuales puede encontrarse la casilla vacía o cero y dependiendo de esa posición pues nos habilitará el tipo de movimiento para que sea un movimiento a la vez y para que no se desborde nuestra matriz. Acá ya hacemos uso de xdialog como ya lo habíamos visto, entonces acá un mensaje nos muestra los dos movimientos habilitados y acá habilitamos una casilla vacía que es donde nuestro usuario en letras mayúsculas debe responder el tipo de movimiento que debe realizar y así sucesivamente se dará dependiendo del tipo de movimiento. Entonces se reordenan las posiciones en la matriz y se asigna la posición de 0 en la cual quedará el 0 o la casilla vacía. Así se dará con 9 casos como lo tenemos acá en el pseudocódigo. Vemos que ella por select case valida cada uno de los casos. Y ya pues para finalizar, entonces decimos que se limpia la consola, se da un mensaje de felicitación por cada movimiento, se verifica si la matriz ya corresponde a la matriz identidad o patrón y si no coincide pues volverá a seguir el ciclo y si ya es porque ya ha finalizado con éxito, entonces se informará al usuario que ha finalizado con éxito eh, y se dará el puntaje y si no pues se seguirá ejecutando hasta que él decida terminar o hasta que se, se haga la matriz o el armado de forma correcta. Ya por medio de if, como lo vimos anteriormente, else if, también entonces vamos a validar el número de movimientos para así dar el número de puntos. Eh, y es esta parte que tenemos acá de nuestro programa y de nuestro pseudocódigo, como lo vemos acá. Entonces, dependiendo del número de movimientos, se asignará los puntos. Ya por último, entonces, damos los resultados como lo pide nuestro programa o nuestras condiciones y la persona que lo ha ejecutado. Bueno, tutor, agradezco mucho la oportunidad de volver a sustentar este paso. Espero que haya quedado un poco más claro. Un cordial saludo y muchas gracias a usted por todo el acompañamiento en este curso. Un feliz día.